Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga en gran manera. Que el Santo Espíritu sea sobre nosotros. Que el Espíritu de revelación sea sobre nosotros. Que la sangre de Cristo sea cubriendo cada familia, cada vida y cada corazón. Y que la paz del Dios eterno sea sobre cada uno de nosotros. Hoy queremos seguir haciendo estos temas sobre los tiempos finales. ¿Sabe por qué? Porque estamos en tiempos muy apremiantes donde el pueblo y la novia debe estar santificada, lavada, debe estar apercibida de todos los movimientos espirituales que hay a nuestro alrededor. Hoy queremos hablar de un tema y es el gran reset o gran comienzo, el reseteo mundial, también llamado la gran remodelación del mundo, o sea, algo que pretende remodelar al mundo, pues pretende remodelar al mundo a través de muchos eventos y cosas y movimientos que no son nuevos, que vienen hace muchos años trabajando en esa remodelación como si estuviéramos remodelando una casa en nuestro propio ambiente. Eso es lo que el ser humano ha querido hacer y se ha aprovechado. Hay un gran proyecto que es a largo plazo y es muy ambicioso, que abarca todo lo que es la sociedad, todos los ámbitos los abarca, y se aprovechó con algo que es con lo de la pandemia, el COVID-19. Pues comienza esa gran remodelación del mundo, empieza todo esto y esa gran remodelación nos lleva a pensar que debemos cambiar los seres humanos la forma de vivir. Bueno, eso suena muy hermoso, eso suena muy bello, muy maravilloso, la forma de vivir, de esa forma como estamos viviendo, cómo estamos manejando los recursos, cómo estamos moviéndonos como personas entre unos y otros, la igualdad entre todos. Habla de muchas cosas. Esa remodelación habla, pues cuando hablamos de esa remodelación, estamos hablando de que el mundo necesita un nuevo comienzo, una reestructuración en todo lo que está, porque hasta ahora pues no hemos obrado bien según todo el pensamiento humano. Pero cuando se dice no hemos obrado bien, no se está hablando por ningún lado de que nos hemos apartado de Dios, de que no tenemos que darle cuentas a ningún creador, sino de que nosotros pues no estamos haciendo bien las cosas. Cuando se habla de toda esta remodelación, se habla también de lo que es un nuevo orden mundial, o sea, un nuevo orden, o sea, una nueva organización donde todo se va a organizar, donde todo va a tener un gobierno que va a gobernar todas las cosas. Esta remodelación del mundo pues ya comenzó desde hace muchos años atrás, y lo más peligroso de esta remodelación es que estamos construyendo como una torre de Babel, pero en el tiempo presente, donde se está desafiando a Dios en todo lo que Dios estableció y todos sus diseños. Es lo más tremendo cómo se desafía al Creador, y el ser humano ha entrado a remodelar. Y en Génesis capítulo 1, versículo 31 al 32, cuando Dios acaba todo lo que es la creación, mire lo que es la expresión que Dios hace: y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. O sea que dice que Dios vio que todas las cosas eran ¿qué? Buenas en qué? Amén, en En gran gran manera. manera. Génesis 1, 31 y versículo y capítulo 2, perdón, yo dije 32, no, 2, 1. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Ahora, o sea que Dios vio, terminó todo y dijo que era bueno en gran manera, o sea que no le faltaba nada, no necesitaba eh, ninguna modificación. Y
había creado al hombre y le dijo a Adán, usted va a ser el administrador, pero usted va a ser el administrador, pero no el modificador. Usted me va a cuidar lo que yo le entregué, lo Amén. que yo hice que es bueno en gran manera, pero sin tocarme nada, ni moverme nada de ningún punto, sin violentar mis diseños, porque usted es el mayordomo. Usted tiene que entender que usted es el mayordomo y que usted no es el dueño y no me puede modificar nada, ni cambiarme nada, ni violentar mis diseños. No los puede cambiar ni violentar ninguno de los diseños. Entonces, cuando el ser humano entra ya en esa carrera, entramos en ese despertar de lo que es la tecnología en toda su máxima expresión y vamos en todo este desarrollo tecnológico, pues el ser humano ha entrado a lo que es entrar a no ser un administrador, sino a creerse el dueño y que tiene el derecho a cambiar todo lo que Dios estableció. Mire, podemos ver tantas cosas alrededor del mundo donde el ser humano ha entrado a modificar tantas cosas. Hay lugares donde si quieren que llueva van y le lanzan unos químicos a las nubes para que caiga lluvia, y si no quieren también lanzan unos químicos y hacen que las nubes se aparten. Entonces siempre el hombre quiere entrar a modificar. Mire, el 21 de enero del 2021, el 21 del 2020, de este 2021, pues se reunió toda la élite financiera de la tecnología, la política mundial en Davos, Suiza, y allí el Fondo Económico Mundial propone que debemos construir unos cimientos totalmente nuevos para nuestro sistema económico, social, Ujú. que comienza la agenda 2030, o sea, 2030, o sea, 2020 a 2030, pues van a venir muchos cambios. Ahora, hoy podemos ver lo que decíamos ahora, que Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Entonces se reúnen todos estos hombres, la élite financiera de la tecnología y la política, y dice, bueno, tenemos que construir unos nuevos cimientos porque estos cimientos no están funcionando. Pues ¿cómo van a funcionar unos cimientos si se divorcian de Dios? No va a funcionar, así haya un nuevo comienzo. Siempre todo lo que esté apartado de Dios nunca tendrá un final bueno y nunca tendrá un final productivo ni un final en bendición. ¿Por qué? Porque si no depende de Dios y del cielo, pues va a fracasar todo este tipo de cosas. Ahora, la tecnología de las semillas. ¿Qué ha hecho la tecnología de las semillas? Se reunieron, estamos hablando que los financieros, la élite financiera, la tecnología, o sea, todo lo que son inventos, experimentos y toda esta clase de cosas, y la política mundial. Se reúnen y vemos lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio. Cuando leímos ahora, Dios dijo que todo era bueno, o sea, que todo como Él lo dejó iba a ser provechoso para el ser humano. O sea, que no iban a haber, como decimos hoy en día, ninguna contraindicaciones, o sea, efectos secundarios. O sea, que todo lo que hizo, lo hizo provechoso, lo hizo bueno y lo hizo saludable para la vida del ser humano. En Deuteronomio capítulo 22, Deuteronomio capítulo 22, versículo 9, 22, 9, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. Bueno, acá está hablando lo que dice el Señor, que no mezclen las semillas, que ahora que no se mezclen porque no sirven, o sea que va a traer problemas, se va a perder. Cuando decimos que se va a perder, no es que no va a dar fruto, o sea que no va a ser provechoso para el ser humano. Cuando decimos va a perder, o sea que va a tener otras contraindicaciones, y hoy vemos de Levíticos capítulo 19, 19, Levíticos 19, 19, dice, mis estatutos guardaréis, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembraréis con mezcla de semillas, no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Ahora el Señor que está diciendo, miren, no me modifiquen nada, no me mezclen nada, porque de nada les va a servir ese tipo de cosas. Entonces hoy vemos, ahora, cuando vemos el reseteo, es el traer unos nuevos cimientos, violentando todos
los diseños que Dios estableció, o sea, entrar a mover todos los reinos, el reino animal, el vegetal, el mineral, mover todos los reinos hasta llegar a modificar el ser humano. Entonces, cuando vemos todo esto, de que Dios dice no me mezclen esas semillas, no mezclen animales, nos está diciendo que eso va a traer unas consecuencias ¿a qué? A la salud. Si el creador que hizo todas las cosas lo dice que no se hagas porque algo va a traer. Entonces en el ser humano ha venido que trayendo como un nuevo cimiento, pero en ese nuevo cimiento de los que son los transgénicos, lo que es la alimentación, le han metido genes extraños a los alimentos, a los animales. Mire, eso puede expresarse en el cuerpo, eso puede mutar cuando estos transgenéticos o se unen dos semillas para mejorarla, entre comillas. Eso puede producir alergias, daños en los órganos internos, todo este tipo de cosas. Cuando se hace todo este tipo de mezclas y todo esto, empiezan empiezan a adquirir resistencia a los antibióticos, o sea que las bacterias con una resistencia a los antibióticos. Mire, entonces cuando una persona pues coge y le ponen un antibiótico, no le sirve, hay enfermedades muy agresivas que han salido y como que no le sirve, pues hay una resistencia a los antibióticos, o sea que ni los antibióticos le sirven a esas personas por los mismos alimentos. ¿Por qué? Porque como vamos en contradiseño, estamos planteando un nuevo diseño y en ese nuevo diseño de los transgenéticos y todo lo que es la alimentación, se usan demasiadas cantidades de herbicidas y eso es una cosa impresionante. Usted como una auyama, la que es grande, auyama que se hacen sopas, se le echan 10 12 herbicidas para poderla sacar y cubrirla de todas las plagas y una cantidad de cosas. Lo que son los cultivos del maíz, la soya, le echan el glifosato y eso se incorpora a ese producto, al maíz, y entonces glifosato es cancerígeno, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque entonces las semillas las mezclan o la alteran y al alterarla pues aparecen plagas en los cultivos y hay que usar hay que usar muchos insecticidas, herbicidas, porque las plagas son demasiado agresivas. Entonces cuando se modifica pues aparece una plaga nueva, entonces hay que sacar un producto nuevo y ese producto nuevo hace que el pH y todo este tipo de cosas de la tierra sea modificado y se esteriliza la tierra también, se contaminan las fuentes hídricas con todos estos cultivos y todo este tipo de cosas. Entonces ese nuevo cimiento que está haciendo nos está matando, está trayendo enfermedades terminales, está trayendo que haya más resistencia de las bacterias y de este tipo de plagas de los últimos tiempos y enfermedades. Entonces, al decir reseteo, no estamos diciendo solamente un comienzo en la economía, estamos hablando de todos los cimientos, modificar todos los cimientos, modificar todo el diseño que Dios trajo para traer un nuevo sistema. Es como hacer una torre de Babel, hacerla y vamos a subir hasta donde Dios y vamos a llegar hasta allá y vamos a construirla. Entonces, los perjudicados somos nosotros cuando Dios establece algo en la palabra. Alguien diría, pues que es el Antiguo Testamento. Pero es que Dios dio una palabra, la palabra de Dios es ayer, hoy, siempre la misma. Y si vemos, Él dijo que los árboles produzcan, hoy en el presente seguirá produciendo. A los animales les dijo que se multiplicaran, siguen multiplicando. O sea que la palabra del Señor sigue vigente, los dichos de Dios siguen vigentes, los diseños de Dios siguen vigentes. No con esto diciendo que estemos bajo la ley, no que con esto estoy diciendo que vamos a hacer ritos, no, estoy diciendo que hay unos dichos de Dios que siguen vigentes en lo que es la creación y en sus diseños y en todo lo que estableció en la tierra. Entonces por eso vemos tantas plagas tan agresivas y es una cosa impresionante. Entonces lo que estamos comiendo nosotros en este nuevo reinicio o en estos nuevos cimientos es prácticamente venenos. Lo que comemos en todos los alimentos son demasiado altas las cargas de herbicidas que nosotros estamos
comiendo y todo este tipo de cosas. Entonces cuando la palabra de Dios establece todo esto, entonces en este nuevo comienzo, el ser humano, de estos nuevos cimientos, el ser humano está jugando a ser Dios. O sea, está diciendo, Dios creó esto así, entonces nuestra semilla la vamos a mejorar, le vamos a meter esto. Y mentiras que en esa mejorada, pues aparece una plaga porque se salió del diseño. Y todo lo que se salga de los diseños de Dios siempre traerá juicios y consecuencias, y traerá consecuencias para el ser humano. Los transgenéticos son un grave riesgo para la biodiversidad. Tienen efectos irreversibles, imperceptibles sobre los ecosistemas, o sea que no se perciben. Suponen incremento del uso de tóxicos, contaminación genética del suelo, pérdida de biodiversidad, resistencia a los insectos, vegetación, o sea que empieza a aparecer hasta hierba plagas, o sea, cada rato aparecen más plagas en los terrenos que hacen que no crezcan las plantas. Ahora, en ese nuevo cimiento se modificaron lo que son todas las semillas. Si usted ve, todas las semillas son modificadas genéticamente. Entonces, supuestamente, para traer un mejor bienestar y que el ser humano tenga mejor salud. No, al contrario, está trayendo eh, menos salud y menos... Bueno, otra cosa es los animales modificados genéticamente. Los cerdos, hay cerdos con gen de ratón. Cabras con cabras que les han puesto también genes de araña para generar en la leche una tela de araña y todo este tipo de cosas. Pollos sin plumas. Podemos ver los peces que los peces se les inyecta unas hormonas para que crezca el doble de lo que crece en la naturaleza y más rápidamente. Podemos ver las vacas modificadas también y una cantidad de animales que existen varias. Y otra cosa es el ser humano. Ahora, el ser humano, existen varias aplicaciones de manipulación genética al ser humano. Ojo, ya vamos al ser humano. Cuando hablamos de este reinicio, es que ya venimos en una fase de ir modificando cosas. Ahora sigue el ser humano. Ahora, hay una terapia celular somática, por ello se podría lograr la corrección de defectos genéticos al ser humano. O sea que ya estamos en la genética humana, pues para mirar qué defectos humanos se le pueden quitar. Terapia genética, línea germinal, que requeriría la inserción de un gen en las células reproductivas de un paciente de forma tal que se corrijan la anomalía en su descendencia, o sea que todas las anomalías que hayan en su descendencia para quitarlas, o sea que se pueden ir quitando. Eso suena muy bonito, o sea que no hayan enfermedades, según eso no hayan enfermedades, ir mirando cuál es el gen que produce esa enfermedad, irla quitando para que el ser humano pues sea más longevo hasta llegar a ser un hombre, un superhombre que nunca muera y que siempre esté acá en la... ¡Ay, Dios santo! Dios mío, o sea, ese es el nuevo comienzo, superhombres, supermujeres, superpoblación de hombres super sanos, super longevos, hombres. Otra, manipulación genética de mejorar, significa la inserción de un gen no para curar una enfermedad, sino para mejorar un determinado carácter. Por ejemplo, la adición de hormonas de crecimiento para conseguir niños de mayor talla. O sea, coger y meterles algo para que crezcan más. O sea, hay mucho lo que se está haciendo, es demasiado. Otro de los puntos en este nuevo reseteo, en estos nuevos cimientos que estamos viendo, y ahí vemos más, una cantidad de cosas. Me estoy inventando uno de los pocos, de los muchos que hay. Otro, el cambio de la sociedad, o sea que la sociedad tiene que cambiar, o sea, pero vemos algo, y es cuando vemos el cambio de esta sociedad, pues estamos viendo un cambio donde a Dios se está desplazando. Ahora, donde a Dios se ha desplazado y no se ve a Dios como el amo de las cosas, no, sino que se ve al hombre como el rey de todas las cosas. El hombre en este cambio de sociedad se está desplazando a Dios, donde no hay una responsabilidad delante de Dios, y que el hombre vino a esta tierra a ser feliz sin ninguna responsabilidad.
Y mientras más se eleva la ciencia, más se eleva el ego. Entonces, mientras más se eleva el ego, pues los niveles espirituales van a ser cada vez más bajos. Y si son más bajos los niveles espirituales, la sociedad va a ser cada vez más degradada. ¿Por qué? Los niveles espirituales cada vez son más bajos. ¿Por qué? Porque el ser humano está buscando esa espiritualidad, suplirla, buscando en la naturaleza. Hoy hay cursos de una cantidad de astrología, hay cursos de yoga, hay cursos de cómo conectarse con la madre tierra, hay cursos de satanismo, hay cursos de nueva era, hay cursos de reencarnación, pero cuando se habla de la palabra y la Biblia en este nuevo cambio de sociedad o reseteo, nuevo cambio, o en este reseteo, pues la Biblia dice que ya se ha quedado obsoleta porque hay otras necesidades para esta sociedad, hay unos desafíos más grandes para esta sociedad y que esta tierra, que este mundo, pues ya esta palabra ha pasado de moda y ya no tiene el efecto que debiera tener. Entonces necesitamos un cambio en la sociedad, pero ese cambio de esta sociedad depende del ego, del conocimiento, de la vanagloria. Entonces, ¿qué hace el ego? El ego nos lleva al nivel más bajo espiritual. Cuando la sociedad va al nivel más bajo de espiritualidad, entra a desafiar a Dios y a cambiar todos los diseños de Dios y a creerse Dios y a querer pelear con Dios. Entonces, a menos que esta sociedad, un cambio para esta sociedad no va a venir, a menos de que no haya un arrepentimiento, una teshuva, a menos de que los principios de Dios vuelvan a establecerse en la tierra, no habrá un cambio de sociedad, porque si lo vamos a buscar en nuestros principios, en nuestras leyes, que está permeada, me perdonan lo que voy a decir, de injusticia, de corrupción y de maldad, ¿cómo de lo perfecto nos salimos? Y cuando nos salimos de lo perfecto, la degradación es impresionante. Entonces, en este, el cambio vendrá cuando traigamos a Cristo, lo pongamos en medio de nuestras vidas y la palabra del Señor como un estándar de nuestras vidas y dejemos que el Espíritu Santo de Dios obre, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio en todo este tipo de cosas. Uy, no, se asusta uno escuchando todo esto, pero es la realidad y el hombre tiene dos opciones: o se rinde delante de Dios o se enfrenta a su Dios. Y el ser humano, todo esto nos muestra que la mayoría ha escogido por enfrentarse al Dios vivo. Es delicado y quería volver a que retomáramos el enfoque global para entender todo esto que vamos a seguir hablando. Y hablábamos en la transmisión pasada, hablábamos de un plan eterno que comenzó en Génesis, que termina en Apocalipsis, donde Adán le cedió el gobierno a Satanás. Satanás viene gobernando lo que es la tierra, que ahora viene Yeshua, por lo que es de él, viene otra vez a traer orden en su segunda venida, y luego va a gobernar por 1000 años con justicia, pero que mientras eso ocurría, debía haber una transición. Hablábamos de lo que era la gran tribulación, de lo que era la ira del Cordero, para poder establecer acá su gobierno, pero antes de eso tenía que venir a tumbar el gobierno mundial que el hombre ha venido gestando en todos estos años, y de ese gobierno mundial es del que le estamos hablando hoy. Este gobierno mundial, antes de ampliar algo más sobre lo del tema del reseteo y más cosas, quería que entendiéramos ese gobierno mundial, esa torre de Babel que quiere usurpar el poder y la autoridad de Dios. Ese mismo panorama de lo que ocurrió en Babel, que quiere venir a usurpar la única autoridad que hay sobre todos y sobre el cielo y la tierra, que es la del Dios viviente, del Creador. Ese gobierno tiene que venir a ser anulado por Yeshua, y esa es la gran transición en la que la iglesia se tiene que preparar, con todos los cambios y con todo lo que esto trae. ¿Por qué queríamos hablarles hoy de estos temas? Porque la iglesia tiene que estar lista, en conocimiento, preparada, no solo con el conocimiento de qué está pasando y qué viene, sino también espiritualmente muy fuerte para poder soportar
sin cederle nada a las tinieblas. Entonces, el que está entendido va a tener con qué dar la guerra, pero el que está ignorante, el que no sabe por qué están pasando las cosas, de dónde viene, ¿Qué plan qué hay? viene y qué más va a pasar, pues seguramente el enemigo le va a tomar ventaja. Este es un momento para aplicar Proverbios capítulo 22, versículo 3, que dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y recibe el daño. O sea, hoy les vamos a poner en conocimiento, seguramente usted ya ha escuchado de todos estos temas, pero habrán personas que no han escuchado de estos temas, de pronto no creen que esto no es espiritual y por eso no les ha interesado, pero esto es demasiado espiritual porque esto hace parte de ese cronograma que se tiene que cumplir y que está escrito. Entonces tenemos que estar muy despiertos. Antes de hablar algo más sobre el reseteo, mi esposo habló en reseteo a nivel global en Arias. todas las áreas de lo que son desde la comida, las semillas, lo económico. Yo quería hablar algo más sobre lo económico, pero antes de eso quería que entendiéramos algo. A ver, ¿quién está detrás de este reseteo? ¿Quién está detrás de la pandemia que ya ocurrió y que estamos todavía sin salir completamente de ella? Detrás de todo esto hay algo que se llama el nuevo orden mundial, y usted lo ha conocido también o lo ha escuchado con el nombre de globalismo, que ya está en acción. ¿Quiénes trabajan en esto del nuevo orden mundial? ¿Quiénes son los que están encargados de ejecutar una agenda de la que hablaba mi esposo, de la tal Agenda 2030. 2030? ¿Quiénes son los que están ahí en acción? Está lo que es toda la élite mundial, los más ricos de la tierra. Está lo que es la OMS, ¿cómo le parece? La ONU y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, todo este grupo son los que están liderando digamos, todas estas crisis, y hay algo que entender, y es que la pandemia, la que trajo una crisis económica, no va a dar como resultado un reseteo, no, es la búsqueda del reseteo lo que hizo que se provocara una pandemia. O sea, todo esto de la pandemia lo que hizo fue provocar que tuvieran que hacer ese reseteo que viene, porque obviamente causó unas crisis económicas. O sea, todo esto planeado. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Esta Agenda 2030, y si es 2030 es que ya estamos en el 21 y ya está rodando. Ya está rodando. Esto lo que es un plan de dictadura global en la que no seremos dueños de nada, y lo que busca el nuevo orden mundial es tener toda la capacidad financiera para darle a todas las naciones lo que supuestamente necesitan. A ver, después de esta pandemia, ustedes, todas estas vacunas que los países Bueno, están adquiriendo, todo esto ha sido con fondos de esta entidad. Lo que está ocurriendo con esto es que los países queden totalmente endeudados y dependiendo de estas entidades. Luego vienen estos a suplir todas las necesidades a las naciones y a venir como un salvador para las naciones con todo lo que ellos necesiten. Pero esto no es así tan maravilloso, esto tiene unas cosas, unos precios a cambio. Y todo esto lo que buscan es que los pueblos entreguen lo que es la soberanía y la libertad. ¿A cambio de qué? De que sus deudas sean perdonadas, de que se les inyecte recursos a las naciones, pero todo esto es cediendo soberanía. ¿Con qué fin se va a ceder la soberanía? De que ese nuevo gobierno mundial pueda entrar a gobernar a todos estos países. Seguramente todos los países tienen deuda, todos los países quedaron en crisis después de la pandemia. Y viene este Fondo Monetario a ofrecer y dice, no, yo le voy a ayudar en todo lo que necesite, pero entonces usted me va a ceder su gobierno y yo voy a gobernar. Y esto va tomando forma para lo que es esta aparición del anticristo, que va a ser un solo gobierno a nivel mundial. Todo esto está tomando forma desde ahora. Entonces, ahí es donde todos tenemos que estar muy
muy entendidos porque dice que viene con unas filosofías de igualdad, viene con unas filosofías de que nadie puede tener más que otro, de que todos tienen derecho y es algo muy bonito, pero detrás el piso de esto se llama comunismo, socialismo. Entonces, mientras esto sea violentando estándares en la sociedad como son la familia, la nación y la trascendencia, esto no puede ser nada bueno, ni esto viene del diseño de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Esto lo que busca es destruir la identidad del ser humano. Ya el ser humano no puede decidir si tiene una empresa o tiene varias, porque ya no, ya es lo que el nuevo gobierno determine. Ya ahí lo que se hace la familia, todo esto que han involucrado con lo del la libertad en la parte sexual, De el género. tema transgénero, la parte del Libertad de aborto, género se llama. libertad de género, perdón, el tema del aborto, todo esto lo que están promoviendo es que la población no se crezca, pero de una manera antibíblica, totalmente. Entonces, ¿quién está liderando y quién está detrás de todo este nuevo orden mundial? Ya sabemos, está el hijo de perdición, está el anticristo que en cualquier momento puede aparecer en escena, pero todo esto que estamos viviendo es esa antesala que se le está preparando para llegar como un gran salvador a solucionarle el problema financiero a todo el mundo. ¿No? Y social y los problemas sociales, no solo lo financiero, sino lo social, o sea, un cambio en la sociedad, donde amor y paz, todo, amor y paz. Exactamente. Es un cambio de todos los cimientos. ¿Qué más trae esto? Esto trae, por eso Más digo duro. que tenemos que estar muy entendidos qué está pasando, porque todo esto viene bajo unas cortinas. Una de esas cortinas es la igualdad, lo que les decía. Otra es cuidar el cambio climático, entonces van a trabajar mucho lo que es el medio ambiente, la naturaleza, todo eso está muy bonito y el tema de la nueva normalidad. Tocó una nueva normalidad, llegó una crisis y tocó una nueva normalidad. Entonces, bajo esas cortinas van a implementar todos estos cambios, pero aquí donde los entendidos tenemos que estar muy despiertos, es que todo esto viene a cambio de que te le sometas a su nuevo código moral. O sea, usted recibe unos beneficios, pero si usted se somete a su código moral, que no es el mismo del Dios de nosotros, entonces usted tiene beneficios, pero me cede principios. Usted tiene beneficios, pero niega a su Cristo. Entonces aquí es donde empieza el problema y donde seguramente se va a empezar a detonar la persecución con los que son remanentes de que hemos hablado, porque el que no es remanente no va a sufrir persecución porque no va a tener problema en ceder principios. Aquí el que sea remanente y tenga que decir no a esos beneficios y tenga que vivir unas consecuencias, ese es el que va a entrar a soportar una persecución. Entonces, esto lo que viene es, si te opones, pues no recibes los beneficios y fuera de eso vas a ser perseguido. Si quiere, se opone a mi lineamiento, si coloco una marca para que solo con esa pueda comprar o vender y si usted se la pone y se somete a mi sistema, usted y yo no vamos a tener problema. Pero si usted se me resiste, ahí sí va a haber problema. Entonces todo esto, pueblo, lo tenemos que saber porque esto está a las puertas. Y de hecho cuando decís que el sistema, si se somete al sistema, de hecho vemos que en muchas partes se está legislando para que la gente no pueda salir a predicar ni a las calles ni de este tipo de cosas, cuando vemos otros eventos de hechos bochornosos en las calles y esos no tiene censura. Entonces vemos que todo está muy encauzado a ponerle una camisa de fuerza en ese nuevo cambio a las cosas de Dios. Entonces ahí Todo esto hay que saberlo y entender algo y es que, mire, sabemos que este hombre de perdición dice la palabra que es en gran manera blasfemo. O sea, él va a blasfemar directamente todo lo que se llame Dios, todo lo que sea predicación, todo lo que sea la obra en la cruz. Entonces yo tengo que saber
el sistema por dónde va a empezar a presionar y de qué manera va a dar supuestos beneficios para yo saber que si recibo esos beneficios me tengo que someter a sus lineamientos. Hay algo muy importante, mi esposo también lo hablaba ahora, y viene lo que es la inteligencia artificial, ya eso está supremamente adelantado, y eso sería la esclavitud de los pueblos. O sea, esto va en picada porque donde, como tipo película, donde Las máquinas se rebelan en contra de los hombres. exactamente, háblate de eso, sí. Eso sí, las máquinas, hemos visto las películas que se crean las máquinas y cuando menos pensó un virus y se rebelaron y ya por sí solas se funcionan. Yo creo que el ser humano va en una carrera muy peligrosa, es muy peligrosa. No diciendo que la tecnología sea mala, ni todas las cosas sean malas, porque de la tecnología, por eso no, tenemos una vida tan cómoda y tan maravillosa. Es el uso que se le da de una manera incorrecta a las cosas, no que las cosas sean malas, sino el uso incorrecto que se le damos. Entonces, ¿qué pasa? Viene una crisis sobre otra crisis, el dólar está en crisis, el dólar está cayendo, enseguida vamos a entender que por qué está una hiperinflación en este momento, ya se escucha sobre una crisis energética por allá en Europa y sabemos que las cosas comienzan allá y luego viene y repercute obviamente en todo el mundo porque pues hay, es una cadena de suministros a nivel mundial y todo esto viene, eso sería algo terrible, lo de la crisis energética. Entonces, no se ha podido parar el mundo de la pandemia y ya viene otro, y ni hablar de los problemas, desastres naturales y Sí. todo esto. Entonces, esto cada vez aprieta más, esto cada vez aprieta más y cada vez nos obliga más a estar más rendidos y más conectados a la vida, a la fuente, a nuestro Padre, cada vez estar más conectados. Por eso decían, no es tiempo de tener, no teman, no teman, decía en Mateo 24 Yeshua, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, es necesario. Entonces ahí sí, pueblo mío, escóndete un poquito mientras pasa esta furia, mientras pasa todo esto, nos tenemos que esconder es bajo las alas del Altísimo. Ahora hay algo para entender, y es que parte de lo que se buscó cuando se planeó la pandemia era provocar este crisis económica, poder hacer este reseteo y con el reseteo entrar una sola moneda a nivel global, y eso es de lo que se trata, una sola moneda que pueda tener el manejo un solo gobierno y poder hacerle toda la antesala que necesita este hombre de iniquidad para poder gobernar el mundo. Pero no Entonces, sabemos todavía cuánto se demore uh-huh, esta parte, estamos muy cerca, no sabemos, pero tenemos que hablar de todos estos temas porque mucha gente dice, ah, no, esos temas tan malucos y qué susto, a mí no me gusta escuchar esos temas son muy pesados, no, no, a mí no me hable de ese tipo de temas porque esos temas no, hay que hablar todos los temas, hay que hablar del amor, de la liberación, de los milagros y también hablar del final de los tiempos, de un evangelio completo, que no nos quede faltando ninguna parte. es que yo le escuchaba a un predicador decir que una de las características del que es remanente es que quiere saber todo lo que dice la palabra acerca de estos tiempos, porque se necesita preparar de tal manera que pueda soportar la prueba. Entonces el remanente siempre quiere que le estén abriendo los ojos, siempre quiere que lo estén alertando, que lo estén exhortando, que lo estén presionando a ir y pasar al otro lado. Esa es una de las características del remanente. El remanente no tiene problema con que se le esté exhortando. Antes todo el tiempo está buscando en qué se tiene que alinear con el cielo. Y cuanto más conocer qué es lo que viene en lo profético para saber cómo tiene que moverse, cómo hay que orar y en qué cosas nos tendremos que planear cada uno. Hay algo, y aparte de enseguida hablamos de por qué, cómo está haciendo todo este desenlace de lo que es este reseteo, pero lo que busca inicialmente es que el Fondo Monetario Internacional tenga ese control a nivel mundial, y esto solo ocurre si hay una sola moneda y puede tener el control de toda la economía. Entonces, ¿qué también se busca? Una sola religión. Esto ya está andando y El está muy ecumenismo. adelantado, se llama el ecumenismo,
también con una cortina. Por eso dice que tenemos que ser entendidos, porque si no cada uno será engañado de su propia concupiscencia, o sea, de acuerdo a lo que sea nuestra propia concupiscencia podemos ser engañados. Yo necesito claridad para no ser engañado en nada. ¿Qué dice el ecumenismo? El ecumenismo indica una idea de unión de conjunto sobre la base, escuche esto tan bonito, del amor y del compañerismo y de la confraternidad. Eso suena muy bonito. Buscando unificar o al menos acercar a las iglesias para trabajar juntas independientemente de la verdad. Entonces esto es demasiado delicado, porque también les interesa una sola religión, porque en una sola religión van a manejar las masas muy fácil, porque necesito tenerlas a todas, que se dé una instrucción y que todas caminen. Eso sería ideal, y cualquier persona, pues ideal para el nuevo orden mundial, y cada persona, mal o bien, en alguna religión pertenece. Entonces es una forma de agrupar las masas, pero Yeshua dijo que con los tales ni a la mesa, o sea, yo no me puedo, la unidad no es si me siento con otro en la misma mesa, la unidad no es en si yo tolero la diferencia. La unidad, dice la palabra, es en el espíritu. Es en el espíritu, y yo no puedo estar unido en el espíritu con alguien que dice que Yeshua no es Dios. Yo no puedo estar en el espíritu con alguien que dice que el Mesías todavía no ha venido. Yo no puedo estar en el espíritu con alguien que dice que es igual a adorar un yeso o que obedecer a Dios. O sea, es muy complicado, esa parte es imposible. O sea, que el ecumenismo bajo los principios bíblicos no va, el ecumenismo atropella para mí la verdad. Entonces esto también lo tenemos que saber, porque mire que se muestra con unas cortinas muy bonitas y basadas En el supuestamente amor. en el amor. Exactamente. Entonces, ahora cuando hablábamos de este gran reseteo y que Dios nos dé sabiduría, pueblo, se le debe pedir al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría para prepararnos para esto. Ahora, no, como decía mi esposo, no sabemos cuándo va a ocurrir. Ya sabemos que han habido, esto se va planeándose hace años. Sabemos que a las últimas reuniones en enero de este año fue otra reunión allá en Suiza, en Davos, con toda esta gente del Fondo Monetario. O sea, esto le están dando los últimos toques. ¿Qué decía alguien muy experto en todo esto? Puede ocurrir de un momento a otro. No sabemos en qué momento, pero sí no te lo van a avisar con un mes antes. De un momento a otro puede ocurrir. Bueno, ¿qué es lo que Y cuando trae? hablamos de reseteo, Ujú. perdón, es para que nos meta en la cabeza, porque esa palabra es como muy rara. Reingeniería de toda, de toda la humanidad, de todo el mundo, o sea, un nuevo comienzo de todas las cosas. Sociedad, vuelvo y lo repito ahora, de las semillas, animales, todo, y de la estamos hablando de la economía, o sea, de todo lo que nos rodea, del medio ambiente, o sea, de todos los cimientos de que hay que cambiarlos. Eso es reseteo, cambiar todo, todo, o sea, ya empezó todo ese cambio. Exactamente, entonces, ¿qué pasa y por qué el reseteo y de dónde surgió todo esto? Decíamos que todo comienza supuestamente, la pandemia da lugar a la crisis da lugar a una inflación altísima, la inflación viene cuando hay demasiado, la moneda pierde su valor, y o porque se emiten demasiados billetes sin tener el peso que lo respalda, que es oro, o porque el billete o la moneda como tal pierde su valor adquisitivo. Digamos tipo Venezuela, digamos un pollo valer, por decir algo, 20 bolívares y ya valer 8.000 bolívares. O sea, la moneda perdió valor, entonces hay una crisis, esto trae obviamente una crisis a nivel mundial, pero todo empezó en este caso, a nivel mundial hablando, con el tema de la pandemia. Entonces, esto traía lo otro y lo otro daba lugar. No había más que hacer sino un reinicio. O sea, supuestamente en eso están justificando el reseteo que se tiene planeado.
Ahora, ¿cuál es lo que ellos quieren justificar, los que están detrás de todo esto? Dicen que es necesario resetear el capitalismo y establecer un nuevo contrato social, escucha esto tan bonito, para honrar la dignidad de cada ser humano. O sea, ellos dicen que no hay derecho, que unos tengan más, otros tengan menos y que entonces viene la igualdad, pero como les decía, bajo un modelo socialista donde el gobierno dice qué se hace, cómo se hace y qué se le La da, y propiedad más de privada ahí desaparece. la propiedad privada desaparece, entonces todos lo mismo, el que se esforzó por tener un poco más y trabajó más va a tener lo mismo que el otro, y fuera de eso, a cambio de que se le sometan al sistema del anticristo. Ahora dicen ellos que el PIB, que es el Producto Interno Bruto, dicen que no tiene en cuenta la división de la riqueza ni la calidad de vida de los individuos. O sea, esa es toda la filosofía con la que están justificando este reseteo. Pero es para mover las masas, porque es cuando dice Total. igualdad, ¿qué quiere? Eso suena muy bonito, donde va a mover las masas. ¿Qué pasó en Venezuela y no vamos muy lejos? Pues empezaron con una ideología muy bonita y toda la cosa, movieron las masas y ¿cómo están las masas? Sin el ánimo de ofender a nadie, pero ¿qué hizo? Pues llevó al país a que se quebrara porque movieron las masas con esa ideología tan hermosa y tan bonita y sometieron a las masas y arruinaron a las masas y ahí están en el problema. Tremendo, y esto Dios nos quiere alertar. Yo le oro que usted cuando escuche esto, dígale, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿cómo me tengo que mover? ¿Qué hay que planificar? O sea, nos tenemos que, el avisado ve el peligro y hace lo que tiene que hacer, pero el insensato va y recibe el daño. Dios nos está avisando, pueblo, que viene un impacto económico a nivel mundial, una crisis Pero con esto no estamos diciendo ni fechas ni tiempo, estamos para diciendo, nada. estamos dando Ajá. una enseñanza de todo esto que está en la plataforma, que está ahí, y no estamos diciendo para que no vayan a decir, ay no, fechas que están diciendo, no, nosotros no estamos dando ni fechas, ni estamos diciendo nada, estamos dando un panorama profético de todo lo que se está moviendo, cómo está el panorama, y cada uno saca sus conclusiones. Exactamente, y cada uno le ora al Señor cómo nos debemos mover. Lo único que yo recuerdo es que cuando comenzó la pandemia, nadie nos la avisó. Me acuerdo que eso fue, digamos, un marzo 12 empezó y al marzo 18 ya todo el mundo estaba encerrado. O sea, eso no hubo tiempo de nada. Esto lo que pretendemos con esto es que le podamos orar al Señor, que podamos pedirle dirección y que no nos cojan fuera de base, ¿cierto? Porque si nosotros somos hijos del Altísimo, si tenemos al Espíritu Santo, y Él dijo que nos enseñaría todas las cosas, pidámosle dirección. Pidámosle dirección, lo que mi esposo decía la vez pasada, no gaste la plata en cosas que no sean necesarias. Eso es una forma en este momento de sabiduría muy, muy clave, porque si a mí me dicen que puede haber un colapso económico a nivel mundial, porque mire, si cambia la moneda, usted se imagina qué va a pasar con los bancos, con las empresas, con las bolsas de acciones, con los transportes marítimo, aéreo, o sea, ¿qué va a pasar con las redes? ¿Qué va a pasar con la luz? Mientras eso se estabiliza y se le da el botón de reset, para que me entienda, como cuando usted reinicia el computador, usted tiene que esperar a que haga un proceso y vuelva y cargue y vuelva a la normalidad al computador. Mientras pasa ese proceso y cada país entiende ya el nuevo modelo y la nueva moneda y cómo van a cambiar las divisas y entonces el Banco de la República, y mientras todo eso ocurre, la economía va a parar. ¿Qué va a pasar? Órale a Dios eso qué le puede traer. Entonces, ¿por qué nos tenemos que equipar bien y proyectar bien? Como en una empresa, usted, mire, como en el tiempo de José, para que me entienda, el Señor le dio estrategias a José. Y si no hubiera sido por ese hombre que estaba conectado con la fuente, hubieran pasado tremendas cosas. Entonces, pidámosle al Señor que podamos ser entendidos como José, que le recibamos el consejo, que nos hable de estrategias. Y usted puede ser un José para su casa.
para los que todavía no conocen la palabra, no entienden este tipo de temas. Pero usted puede ser la solución para su casa. De pronto las familias, no todos conocen de Dios y no todos caminan en esta dirección, y de pronto estos temas les parecen muy complicados y ni los escuchan. Pero usted que es entendido, usted sí debe estar orando, no solo para salvaguardar su casa, sino su familia, sus hermanos, sus otras familias, que Dios le dé estrategias. Esta era la invitación pues que les teníamos para hoy. Cada día más pegados de Dios, cada día más metidos en el lugar secreto y entendiendo todas las amenazas y todo lo que puede estar pasando y que podría venir, y que el pueblo de Dios tiene que estar en la perfecta voluntad de Dios, que nos cojan siempre de pie, que nos cojan siempre parados espiritualmente, sin cederle nada al sistema de la bestia, que nos cojan con siempre caminando en principios, porque nuestro Dios nos va a proveer y nos va a guardar. Y si por alguna razón, como dice en la palabra, que alguno tiene que padecer o algunos tienen que partir a la presencia de Dios, pero que terminemos la carrera con la frente en alto, siempre, siempre honrando a nuestro Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos, que el Santo Espíritu nos dé discernimiento y que seamos cada vez más edificados y crezcamos en la fe de nuestro Señor, Cristo, Yeshua Hamashiach. Dios los bendiga a todos, la Hasta sangre de luego. Cristo los cubra a Amén. todos.